Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Tengo motocicleta hace 6 años y para mantener al día los papeles de la moto, el SOAT, al principio, los primeros años que no tenía trabajo fijo fue más difícil, fue con varios trabajos como independiente, de aquí y de allá. Luego ya para cuando accedí a un contrato, a un puesto fijo, ya fue mucho más sencillo disponer de dinero, de esa cantidad de dinero para andar legalmente. El testimonio que acabamos de escuchar es de Santiago Quiñones y es una de las 462,000 personas que tienen motocicleta en el área metropolitana de Bucaramanga. La compró hace 6 años y la usa para movilizarse de su casa al trabajo. Para él, la evasión del pago del seguro demuestra condiciones precarias de ingresos y empleo de los colombianos. Asimismo, considera que la moto se convirtió en el modelo de transporte preferido para la gran parte de la clase trabajadora de las ciudades y estas personas se enfrentan al alto costo del SOAT. Son dos partes, ¿no? Una que claramente es una ley y hay que hacerlo porque es la manera en que circula con seguridad una moto, es el seguro, daños a terceros, entonces es fundamental que todo vehículo lo tenga. Y por otro lado, sí, el costo y el costo del SOAT, el ingreso de las personas promedio, me parece que ahí es interesante revisar esa cantidad de evasores del SOAT, porque si es muy costoso y si no hay una economía fuerte que pueda hacer que los motociclistas estén al día, pues va a haber un problema claramente el pago del SOAT como lo tenemos ahora. Y con las palabras de Santiago, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Vanguardia Podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar de la evasión del SOAT, de esa póliza de seguro obligatorio de accidentes de tránsito que sigue siendo alta en el país. Por ejemplo, a corte de marzo, según cifras del RUNT, es del 47% en Colombia, mientras que la evasión de la revisión técnico-mecánica asciende al 57%. Estos son 2 requisitos indispensables para movilizarse y transitar en las vías y carreteras de Colombia. Y sabemos, según cuentas del RUND y Fasecolda, que los propietarios de motocicletas son los mayores evasores del SOAT y que el 78% de las motocicletas en el país no tienen el certificado de la técnico-mecánica vigente. Es por eso que le pondremos la lupa a estas cifras y las aterrizaremos al departamento de Santander. De acuerdo con las cifras del RUN y Fasecolda, la evasión del SOAT en el departamento de Santander es del 50%, lo que equivale a 3 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que, como hablábamos, es del 47%. Esto es 531,000 vehículos sin el porte del seguro obligatorio cuando transitan por las vías. Este porcentaje incluso se mantiene si se compara con el primer trimestre del 2022, cuando la evasión también era del 50%. Por otro lado, el estado de la revisión técnico-mecánica presenta el 59% de evasión para el departamento de Santander. Esto significa más o menos 2 puntos porcentuales más que el promedio nacional, que es del 57%, para un total de 547,000 vehículos que se movilizan por las calles sin la técnico-mecánica actualizada. Vanguardia Podcast. ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Y es que este panorama de la evasión de estos 2 requisitos indispensables para moverse en Colombia viene en aumento desde el 2018. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor publicó hace poco el informe Evasión de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes y reveló, por ejemplo, en el caso de Santander, que ha venido incrementando la evasión de la técnico-mecánica. En el 2018 se ubicó en el 55,3%. Y ya en los primeros 3 meses del 2023 va en el 57%. En resumen, la mitad del parque automotor de Santander no tiene SOAT y de cada 10 vehículos, 6 transitan sin la revisión técnico-mecánica actualizada.
Sobre eso hablamos con expertos, quienes analizan las cifras y los riesgos. Por eso, Darío Hidalgo, investigador de la movilidad sostenible, doctor en Ingeniería Civil del Planeamiento de Transporte Urbano y profesor de la Universidad Javeriana, nos explica cuáles son las consecuencias, principalmente económicas, de no tener el SOAT renovado. El SOAT es un mecanismo de aseguramiento. El costo total cubierto por el SOAT de los gastos médicos e incluso gastos funerarios y temas de ambulancias que se cubren con el seguro obligatorio de tránsito por parte de las aseguradoras, se paga con lo que demos los propietarios de vehículo al comprar este seguro. Y si esos costos suben, pero los ingresos por el SOAT no crecen, lo que tienen que pagar las personas que sí pagan el SOAT es cada vez más, o se requieren recursos públicos para financiar el faltante. Las dos cosas pues al final salen del bolsillo de las personas, ya sea de los propietarios de vehículos o de los impuestos que pagamos. Es gravísimo porque si las aseguradoras no tienen suficiente ingreso para cubrir los siniestros que se generan contra estas pólizas, terminan saliendo del tema de aseguramiento y podemos quedarnos sin el pago del servicio, porque pues definitivamente las empresas tienen que mantener un equilibrio entre lo que ingresa por el SOAT y lo que tienen que pagar cuando existen los siniestros. Vanguardia Podcast. La principal elusión del pago del SOAT está en las motocicletas y pues una porción también en los vehículos privados, pero estamos sufriendo es que las motocicletas no necesariamente los propietarios de motocicleta están cubriendo el SOAT. El tema pues es que al final pues cuando suceden los siniestros pues no hay los recursos para cubrirlos, pero en las personas que no compran el SOAT pues no deberían poder hacer circular ese vehículo. Entonces, en caso de ser sorprendidos, no solo existen unas multas cuantiosas, sino el vehículo es llevado a los patios porque es un vehículo que no puede circular porque está incumpliendo una norma de circulación. Una de las cosas que están haciendo ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, es usando las cámaras que existen que tienen las ciudades para el trol automático de infracciones y aplicando comparendos directamente con las cámaras. Eso facilita un poco el control porque es muy difícil estar en toda la ciudad con policía controlando el SOAT, y esto pues es completamente legal y está autorizado después de revisión constitucional por la Corte Constitucional, y es una de las formas de poder expedir esos comparendos. Cuando los comparendos se expiden, pues no solo hay que pagarlo, hacer el curso, lo que sea necesario, sino cuando se quiera comercializar el vehículo no puede ser comercializado hasta tanto haya pagado las multas que correspondan con los intereses en caso de que se demore en pagar. ¿Hay cultura evasora? Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Nos dijo que la mitad de los vehículos en Santander evaden el SOAT y que esto es muy grave, en especial en el área metropolitana, ya que este conglomerado de municipios reporta al año por lo menos 3.000 accidentes de tránsito y en promedio entre 150 y 160 personas fallecidas. Por eso este programa dice que este panorama es delicado para quienes sufren accidentes, debido a que no pueden contar con la atención médica adecuada debido a la falta de este seguro. Asimismo, quienes no lo tienen terminan siendo una carga para el sistema de salud y todos los contribuyentes del país, puesto que los costos médicos que deberían ser asumidos por una empresa aseguradora terminan asumiéndolos todos los colombianos a través de recursos públicos. Y al preguntarle a Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Las razones del por qué hay una tendencia evasora en Santander y en Colombia, este programa nos dice que esto no es un asunto exclusivo de los santanderianos, ya que estudios y encuestas en el país, en Colombia, muestran que hay una cultura alrededor de la evasión de impuestos que se da en todos los niveles socioeconómicos, aunque por distintas razones. Asimismo, Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Nos dice que hay algo en que coinciden los departamentos del país, y es en la alta percepción de corrupción en el manejo de los recursos públicos y la falta de confianza en los gobiernos, lo que por supuesto también afecta esa disposición a pagar impuesto, en este caso el seguro de movilidad y transporte.
Y para ampliar el panorama de riesgos y consecuencias nos acompaña Fabián Fontecha, quien es el subdirector de transporte del área metropolitana de Bucaramanga y es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander. En el mundo mueren en siniestros viales alrededor de 1.3 millones de personas al año, eso es 3.500 personas por día. En Colombia la situación no es menos difícil cuando hablamos de 7.000 muertos al año. Si bien la mayoría de siniestros viales se debe al factor humano, a errores humanos, hay un porcentaje de al menos el 10% de situaciones que se dan por el estado de los vehículos, por el factor vehículo. La revisión técnico-mecánica es importante entonces porque le da la tranquilidad al conductor, al dueño del vehículo, de que su carro o su motocicleta se encuentra en buenas condiciones y además demuestra la cultura del conductor o del propietario del vehículo en cuanto a lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus deberes. Aquí ya estamos hablando entonces de la competencia que tienen las personas para realmente hacerse cargo de un vehículo. La situación en Colombia, y como usted lo refería, de más del 50% de evasión en el SOAT, digamos que es un resumen, es un reflejo de esa alta incompetencia consciente de nuestros propietarios y conductores de vehículos automotores, y eso pues se refleja en también la falta de pericia, en la falta de precaución a la hora de conducir. Es digamos, parte del reflejo de nuestra situación actual. ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto. En cuanto a la revisión, también tiene que ver con la revisión de gases. Y aquí entra a jugar entonces el estado de los vehículos para mitigar la contaminación ambiental. Hay unos datos bien dicientes de cuál es la situación de contaminación ambiental en nuestras ciudades y cómo la contaminación emitida por los vehículos es la principal fuente activa de emisión de gases contaminantes y de material particulado PM2.5, que es el que más afecta a la salud humana. En ese sentido, pues la revisión técnico-mecánica es una necesidad y es una necesidad también poder migrar a otras formas de control, porque finalmente el infractor tiene la confianza de evasión porque no hay un control efectivo frente a esa infracción. En la norma, la infracción es severa, incluye la inmovilización del vehículo y una sanción de acuerdo a la resolución 3027 del 2010, pero pues realmente si no hay un control efectivo en calle a través de, por ejemplo, ayudas tecnológicas, pues difícilmente se va a poder emitir un fallo frente a lo que tiene que ver con estas fuentes contaminantes. Y para ir cerrando este episodio, les recuerdo suscribirse en su plataforma de podcast favorita, activar las notificaciones y calificar este podcast con 5 estrellas para que le llegue este contenido a más personas. Y los expertos que consultamos para este episodio coinciden en que los conductores que no porten el SOAT contribuyen a un ambiente de inseguridad vial generalizado, ya que estas personas sin seguro podrán sentirse menos responsables y más propensos a cometer infracciones de tránsito, aumentando así el riesgo de accidentes y de lesiones tanto para ellos como para otros usuarios en las calles y las vías. Además, los expertos nos dicen que el seguro obligatorio es un requisito indispensable para poder circular por las vías de Colombia, y cumplir con este requisito contribuye a mantener una movilidad más segura y que garantiza una adecuada atención médica para cualquier usuario que sufra un accidente o un siniestro. Y por otro lado, lo más grave son las muertes y accidentes de tránsito que se pueden generar por no contar también con un vehículo en óptimas condiciones, que es el fin de la revisión técnico-mecánica, cuyo objetivo de dicha revisión es verificar el funcionamiento del motor del carro y las motocicletas. Además, la suspensión, la dirección, las emisiones de gases contaminantes, el estado de las llantas, entre otras partes del vehículo. Y de esta manera hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarnos durante estos minutos y recuerden, estamos en todas las plataformas de podcast y suscríbanse en su favorita. Nos oímos en un próximo episodio.
Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.